Muy buenas noches. Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de seminarios internacionales que tiene como título Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz. La ponencia, la inteligencia artificial y los vehículos autónomos. El mismo que está a cargo del doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Es un honor muy especial, todo un privilegio el poder contar con esta presentación de uno de los creadores y fundadores del instituto. Vamos a ceder la palabra a la doctora María Beatriz Sardán Flores. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto tener a uno de los fundadores, el ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, en esta su casa para poder dirigirse a través de una sesión más de este curso especializado que él dirige. Eh, eh, el ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas es titular gerente de AMZ Technic EIRL, empresa encargada de la capacitación profesional tecnológica corporativa. Él es graduado en Alemania, ¿no? Es ingeniero técnico automotriz, graduado en Alemania, especialista profesional en mecánica automotriz, licenciado en educación técnica con mención en mecánica automotriz, con maestría en educación tecnológica y egresado del doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Es también diplomado en tecnología híbrida en automóviles y diplomado en gestión de recursos humanos. Cuenta con varias certificaciones internacionales, entre las que destacan las del Consejo Interamericano de Seguridad, National Security Council, FIA, ADAC de Alemania, DECRA de Alemania, SEAC de Alemania. Ha desempeñado diversas funciones en eh, profesionales en prestigiosas firmas internacionales relacionadas con el sector automotriz, como Volkswagen del Perú, Fiat, DET. eh, Asimismo, él ha desarrollado en su experiencia profesional en también la educación, ¿no? Desempeñando funciones profesionales como instructor tecnológico automotriz, redactor de columna técnica de revistas especializadas en el mundo automotriz. Ha prestado servicios para el Grupo Romero, Brescia, Gloria, Pacífico Seguros, y está relacionado también la prestación de servicio con empresas prestigiosas como San Fernando, Operadores de Carretera DHL, Ministerio de Agricultura. Ha escrito libros sobre sistemas de inyección electrónica de gasolina, de inyección electrónica Motronic y sistemas de inyección encendido electrónico en vehículos americanos. Eh, es un especialista en su rubro y estamos muy contentos de tenerles hoy en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, su casa. Adelante, ingeniero Alberto Zaira Rojas, para la presentación de hoy con este interesantísimo tema. Muchas gracias, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor Daniel Victoria Malpartida, a los amigos. Y bueno, toda esta experiencia adquirida y relatada y nombrada por la doctora María Beatriz ha pasado a formar parte ya del gozo de haberla adquirido y ahora la felicidad y la alegría de poder transmitirla a todos ustedes con mucho amor y mucho cariño. Bueno, en esta oportunidad habíamos conversado ya sobre muchos capítulos de la tecnología automotriz y este casi como último capítulo es el que trata de los vehículos autónomos, de estos que no tienen conductor y obviamente son los que actualmente están transformando el desplazamiento. Significa que gracias a la IA,
tecnologías avanzadas está generando un impacto significativo a nivel mundial. Entonces, una breve historia. Estos son vehículos ya no comunes y corrientes, ya tienen o cuentan o equipan o montan en sus carrocerías diferentes sistemas de tecnología avanzada como sensores, actores, videocámaras, más electrónica. Normalmente estos equipaban 2.5 kilómetros de cables y también están un poco más pesados por todo lo que se le ha montado para que puedan brindar seguridad al ocupante. Entonces, este impacto que está generando en el transporte moderno, uno de los primeros que ha sido su finalidad es la de reducir los accidentes de tránsito y optimizar el mejoramiento de las rutas. Y estos vehículos posiblemente deben cambiar la infraestructura vial, ¿no? Entonces, estas tecnologías claves dentro de la variedad de tecnologías avanzadas eh, se pueden seguir acoplando, adicionando para su mejoramiento. Y estas tecnologías básicas, que son las fundamentales, deben ser neta y enteramente eficientes. Para ello, como indicaba, se han generado una serie de plataformas para montar muchas cámaras y muchos sensores que le va a permitir informar a la unidad de mando o computadora qué está sucediendo, especialmente los radares y los LIDAR. Los radares y los LIDAR son esenciales para una visión globalizada, 360 grados, y el LIDAR utiliza el rayo o luz láser para medir las distancias y crear un mapa tridimensional. Entonces, estos radares proporcionan información sobre la velocidad y posición de objetivos en movimiento. Como indicaba, esta información también nos ha hecho pensar en que ya actualmente las máquinas no obedecen nuestras órdenes, sino más bien nosotros estamos obedeciendo, haciendo caso a las indicaciones de la tecnología y de la máquina. Y para esto voy a citar el famoso aplicativo telefónico Waze, o WAZE, que lo utilizamos para poder trasladarnos de un lugar a otro con mayor facilidad cuando no conocemos la ruta. Otro de los aspectos por la que utilizamos este aplicativo es para evitar el tráfico y lograr una conducción segura en corto tiempo, evitando los embotellamientos o el tráfico ya acostumbrado en nosotros, en Perú y en muchas ciudades del mundo. También este sistema nos va a alertar de algún peligro. Indicábamos de que el peligro se puede evitar aplicando medidas de corrección, pero cuando ya ingresamos a un riesgo, significa de que el hecho ya se va a dar o se va a materializar. Entonces, estos sensores ultrasónicos van a trabajar junto con las unidades de mando. Debe equipar entre 15 y 18 unidades de mando para poder desplazarse, haciendo un mapa virtual de la vista o de la ruta que va a tomar, ¿no? Bien, entonces estas plataformas de computación que funcionan como una Big Data, un gran almacenamiento de datos, también van a tener una máquina inteligente. Entonces, por ejemplo, la NVIDIA Drive son esenciales para esto. Por ejemplo, yo veo en mi máquina que tiene una NVIDIA GeForce GTX, entonces es para el procesamiento de datos y proporciona la infraestructura necesaria para procesar y analizar grandes volúmenes de datos generados por los sensores. Entonces, esta máquina NVIDIA es una Big Data. Entonces, y esta Big Data está equipada con un
sistema de Machine Learning, una máquina que va aprendiendo de la información recibida por estas grandes cámaras y sensores. Esta semana estuve trabajando con unos alumnos de una institución pública educativa que es la alma mater de la Técnica Nacional del Perú, y la nueva tecnología dice que lo más relevante o lo importante en este tipo de tecnologías es el software, ya no el hardware. El hardware viene a ser la parte del casco, del vehículo. Este hardware se puede cambiar. En cambio, el software es lo importante para que esto pueda funcionar correctamente. Entonces, el NVIDIA Drive es una plataforma integral diseñada específicamente para vehículos autónomos. Proporciona un sistema de computación potente capaz de manejar múltiples flujos de datos de sensores, permitiendo una respuesta rápida y precisa ante diversas situaciones en la carretera. Este equipamiento necesita de unas redes neuronales. Estas redes neuronales tienen que llevarse y ser transmitidas a través de unos cables, ya sean de cobre, ¿no? Puede ser un cable de cobre de múltiples alambres o el multiplexado de forma plana que viene en forma de cintas. No nos olvidemos que para este NVIDIA Drive se requiere de un CAN, Control Area Network, y un Data CAN Bus. Significa que cuando teníamos los autos convencionales con sistemas de inyección electrónica y encendido electrónico, teníamos 2.5 kilómetros de cables. En esta vez, y por un cable pasaba una sola señal. En esta vez, con el NVIDIA Drive, por un cable van a pasar entre 750 a 2500 informaciones o datos. Entonces, en este caso es importante conservar el cableado y no tocarlo o hacer alguna modificación porque alteraría el funcionamiento del sistema. Y este procesamiento de datos obviamente se va a dar en tiempo real, ¿no? Y para que el vehículo pueda desplazarse con seguridad. Un ejemplo, si la señal no llega a tiempo, entonces el vehículo va a comenzar a reducir la velocidad y posiblemente se detenga hasta que procese los datos recibidos o la información recibida y pueda seguir haciéndolo sin problema alguno, ¿no? Bien, entonces los niveles de autonomía en estos se clasifican de acuerdo a su capacidad de automatización. Esta va desde 0, ¿no? Hasta el nivel 5, donde se opera completamente autónomo. Entonces, si yo me voy a comprar un vehículo autónomo, tengo que preguntar, ¿qué nivel de autonomía tiene? Ah, tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, y esto va a determinar finalmente el grado de autonomía que tiene. Bueno, dentro de esta clasificación de niveles, se divide en 6. El nivel 0 implica total falta de automatización, o sea, se requiere de la persona para conducir o direccionar el vehículo, ¿no? Entonces, mientras que el nivel 5 representa un funcionamiento sin intervención humana. Los vehículos actualmente en circulación suelen estar en los niveles 2 y 3, que requieren supervisión humana limitada y permiten ciertas funciones de automatización. Eso significa que algunos vehículos o en algunos casos van a venir montados con unos timones de dirección y pedales para en algún momento nuevamente volverse mecánicos o llegar al nivel 0. Estos vehículos, al igual que una caja automática o la palanca de una caja automática, pueden trabajar manualmente o automáticamente a este nivel. Si tuviera un vehículo de nivel 5, significa de que posiblemente por el mando de voz, por reconocimiento biométrico o por reconocimiento de la retina del ojo, este se pueda activar y puede venir con los sistemas Stop Start para poder detenerse en lugares e iniciar la marcha nuevamente. ¿Y cómo funciona la supervisión humana en los niveles 2 y 3, ¿no?
como por ejemplo realizar tareas de mantenimiento de carriles y control de velocidad. También requiere que el conductor esté presente para tomar el control si es necesario, y esta supervisión ayuda a garantizar la seguridad en situaciones complejas en los sistemas automáticos. Por ejemplo, ¿no? Un reventón de llanta o un desnivel, algo que no nos permita circular o continuar con la circulación vial. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la IA en estos vehículos? Eh, Esta contribuye a la reducción de accidentes y mejora la eficiencia en transporte, optimizando rutas y costos. Estas tecnologías están transformando el transporte, haciéndolo más seguro y eficiente en un mundo cada vez más urbano. Y aún no vamos a tocar la parte del hombre, porque aún así tenemos que la IA permite tomar decisiones rápidas y precisas, reduciendo el riesgo, ¿eh? Ya no estamos en peligro, ya hemos avanzado más porque las personas, los ciclistas, los motociclistas, que son personas vulnerables ante la normatividad y legislación de tránsito, deben ser más protegidos que las otras personas que están conduciendo en vehículos comunes y corrientes o en otro vehículo eléctrico. Entonces, estos sistemas avanzados de asistencia al conductor utilizan datos de sensores para prevenir colisiones y mejorar la seguridad en la carretera. A pesar de que tenga situaciones de desplazamiento, también voy a poder tener situaciones de riesgo o peligro, ¿no? Entonces es como hablar de un incidente o un accidente, o comúnmente actualmente llamado siniestro. Entonces, de acuerdo a la información de los sensores que reciba la Big Data o el NVIDIA Driver, y la velocidad con que procese los datos, el Machine Learning, este vehículo se va a desplazar a una velocidad determinada. Este vehículo, por ejemplo, tiene la información de que en avenidas no se debe circular a mayor velocidad de 50 kilómetros por hora y en calles a 30 kilómetros por hora. Entonces, gracias a la inteligencia artificial y a los sensores, la inteligencia artificial o la IA puede ajustar velocidades y determinar una serie de maniobras para maximizar el uso del combustible y minimizar los tiempos de viaje. Eh, es un poco difícil lo que le he preguntado a la IA, pero los vehículos autónomos pueden montar motores de combustión interna, llámese a gasolina o diésel. Pueden montar un sistema de combustión híbrida, ya sea un motor de combustión interna de ciclo Atkinson y motores generadores eléctricos con sistema de transmisión mecánica. Entonces, eh, no se requiere necesariamente de contar con un vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico obviamente ya tiene una conducción de nivel 2 y 3 y también tiene una conducción, un desarrollo de nivel 5. Está a prueba aún y que pronto va a estar en el mercado. Entonces, eh, esto ha sido diseñado para optimizar costos, ¿no? Por ejemplo, en Europa existe el Deutsche Post o el DHL, que es una empresa que distribuye la correspondencia. Inclusive ya hay empresas gigantes a nivel mundial como Amazon que tienen todo esto programado y, e inclusive estos vehículos se cargan, se programa la ruta, las zonas donde debe dejar la carga o la correspondencia y continuar la ruta. En estos días y en esta semana ha ocurrido algo quizás un poco alarmante para estos vehículos. Eh, un vehículo autónomo ha tratado de buscar un estacionamiento. Nosotros sabemos por normatividad internacional que un parqueo, un espacio para aparcar o parquear un vehículo debe medir 6 metros de largo por 3 de ancho.
Entonces, una camioneta autónoma ha tratado de estacionarse en reversa o marcha atrás y no ha podido sus sensores ubicar las líneas del encajonamiento o de la zona de parqueo, habiendo generado una falla. Y mucha gente ha publicado este video indicando de que no son exactos. En mi interpretación al respecto del hecho de no haber podido estacionarse ha sido por seguridad, debido a que los sensores han determinado de que la zona donde debería aparcarse o parquearse o estacionarse el vehículo no era la propicia debido a que posiblemente el ancho de esta camioneta era tal que ocupaba el espacio determinado para esto y que si otros vehículos se estacionaban al costado de ella, iban a arañar, rayar las puertas o darle un topetazo y malograr la unidad, ¿no? Entonces, eso hay que rescatarle a la inteligencia artificial. Y estos sensores son tal cual funciona un sensor de temperatura del motor. Cuando el motor ha recalentado, automáticamente nos va a dar una señal en el tablero de instrumentos, luz amarilla. Ey, 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 prevención, precaución, motor caliente. Cuando ya no le he hecho caso a esa luz, automáticamente se encenderá la luz roja donde sí debe de tener el vehículo para evitar fundir el motor. Y si aún así estoy tan distraído en la conducción del vehículo, una computadora automáticamente anulará el ingreso de gasolina o el ingreso de la chispa para la inflamación de la mezcla y el vehículo se detendrá en pocos metros hacia adelante. De eso trata la inteligencia artificial. Entonces, el coche autónomo y su tecnología están revolucionando el transporte con la IA. Aquí vamos a ver ciertos aspectos de la inteligencia artificial que yo he estado analizando en el transcurso de esta semana, ¿no? Y justamente eh, dentro del aspecto legal, y esto era lo que se estaba tratando y se va a hacer la consulta respectiva a la doctora María Beatriz Cerdán Flores, eh, se requiere de una legislación adicional. Estos normalmente la legislación de tránsito contempla los vehículos por clases, clase 1 o clase 2. Entonces, clase 1 vehículos, automóviles, clase 2 furgonetas, clase 3 camionetas, pick-up. Y dentro de estas clases también se determina el tonelaje o peso que debe cargar cada una de estas clases y categorías de vehículos. Entonces, dentro de la legislación de tránsito también y dentro de la legislación internacional, se ha determinado que las personas que posean un vehículo autónomo deben también poseer una licencia o un carnet de conducción, porque finalmente, si este vehículo tiene un accidente o alguien colisiona con él, entonces se debe determinar la responsabilidad civil, penal y o judicial. Entonces, cuando estos vehículos no tienen ninguna placa de rodaje, ninguna inscripción en el sistema de circulación vial o el SSNNTT, el Sistema Nacional de Transporte, entonces las situaciones ante un accidente van a liberar y pueden liberar a muchas personas. Es por eso que la legislación tiene que cambiar. Un despiste de un auto autónomo que ya tiene un peso mayor que los vehículos convencionales, los guardarrieles de nuestras vías comunes y corrientes y normales no van a soportar el impacto ni van a poder reconducir, reformular la trayectoria del vehículo toda vez que este peso va a abrir los guardarrieles y se va a producir el siniestro.
posiblemente con pérdida de vidas. Entonces, los sistemas de seguridad pasiva, llámese bolsas de aire, cinturones de seguridad, que ya no van a ni deben venir 3D, ya vienen 11 bolsas de aire. Entonces, esta parte de la legislación aún, no solo en Perú, en muchos países, sigue en discusión. ¿A quién le vamos a encargar la responsabilidad ante un siniestro o accidente de este tipo de vehículos? ¿Qué tipo de seguro deben tener las personas en esos países y en nuestro país para que ante una situación de peligro, a pesar de que nos indican de que los vehículos son súper seguros, nosotros pues somos poco crédulos con esta situación porque la inteligencia artificial eh, aún sigue aprendiendo? Entonces, son situaciones que hay que manejar. Para terminar esta presentación, yo la he realizado con inteligencia artificial. Como inicié, lo que he hecho es haber redactado algunos protocolos de la situación y tecnología del vehículo autónomo, y lo que he hecho es utilizar el famoso Prezi con IA, y este Prezi con IA sin necesidad de utilizar el link Canvas, el PowerPoint, etcétera, me ha diseñado estas diapositivas para haberlas podido presentar a ustedes. Aún me falta darle más información a la IA de Prezi para poder obtener mejor resultado en estas y haber podido realizar una mejor exposición. Pero como estamos en una parte básica y de avance, entonces he realizado esta presentación con esos parámetros básicos, o sea, la tecnología del coche autónomo. Yo pienso que posiblemente tengamos una segunda presentación y obviamente esto ya será reemplazado por mayor tecnología a medida que vayamos estudiando este primer tema. Bueno, me gustaría mucho el apoyo de la doctora María Beatriz Cerdán Flores respecto a la parte tecnológica, a la responsabilidad civil, a la responsabilidad corporativa, a la responsabilidad penal y civil, ante situaciones como esta que la tecnología posiblemente nos pueda dejar ahora. Claro. Adelante, doctora, la escuchamos. Sí, con mucho gusto, ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. En efecto, voy a iniciar mi locución y aporte precisando que no hay un marco legal robusto per se para este tipo de tecnología de automóviles. Hay un marco legal general sobre inteligencia artificial y aplicación de la misma. Podemos citar la Ley de Gobierno Digital, la 1412, que si bien no regula específicamente los vehículos autónomos, esta ley promueve la adopción de tecnologías digitales, incluida la IA, en, digamos, el ámbito público y privado. Establece lineamientos generales para el uso responsable de las inteligencias artificiales y de estos avances tecnológicos. También hace alusión a la protección de datos y a la ciberseguridad. Estamos nosotros inmersos en todos los sectores dentro de una estrategia nacional de transformación digital y que busca fomentar la adopción de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, para justamente poder tener una mejor calidad de vida y mayores avances en los distintos sectores industriales, fabriles, ¿no? Y establece también esta estrategia principios éticos y de seguridad para la implementación. Ahora bien, en el tema del transporte, en la regulación del transporte y la seguridad vial, nosotros estamos inmersos en un reglamento nacional de vehículos. Este reglamento no contempla específicamente los vehículos autónomos, ¿no? Estamos hablando de la legislación peruana.
Regula requisitos de seguridad, de homologación y permisos para la circulación de los vehículos en el Perú. Y hay ausencia de esta regulación sobre vehículos autónomos y debe alinearse con sus respectivas normativas y modificatorias, ¿no? En cuanto a la otra norma que regiría, la Ley de Tránsito y Seguridad Vial establece normas generales para, obviamente, circulación de vehículos que no son autónomos, y los vehículos autónomos deberán cumplir también con estas normativas generales y adaptarse en sus características. Está relacionado el tema que usted ha precisado hoy con la regulación del tratamiento de datos personales que puedan portar vehículos autónomos que recolectan y procesan grandes cantidades de datos sobre los conductores, sobre los peatones y sobre el entorno, ¿no? Esto, por ejemplo, no está legislado y merecería una revisión y una evidente modificación o precisión vía reglamentación. Tenemos una ley de protección de datos personales, pero no está apalancado a este punto, ¿no? Hay iniciativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y obviamente el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que han mostrado interés en promover la investigación y el desarrollo de estas tecnologías de avanzada específicamente respecto a vehículos autónomos. Entonces, hay una ausencia todavía de un desarrollo de normas específicas, que se espera que el desarrollo de la tecnología de vehículos autónomos impulse la creación del marco regulatorio específico, ¿no? Que incluya normas de homologación, circulación, seguridad, y definitivamente la responsabilidad de accidentes que usted ha precisado y que es demandante de regular. Estos vehículos transportan vidas, ¿no? Y en ello resulta muy importante tener una transparencia y precisión en la legislación que regula. Bien, la regulación y la implementación de estos vehículos autónomos van a iniciar definitivamente con proyectos piloto, ¿no? Que estudiarán el impacto, ¿no? La adaptabilidad de estos vehículos en el ámbito peruano, pero cuando nosotros hablamos respecto de esto, el punto de la responsabilidad respecto de algún accidente que podría ocurrir con respecto a un vehículo autónomo o, por ejemplo, cuando un vehículo autónomo genere un fallo y como consecuencia de eso pueda generarse una serie de eventos que puedan generar daño, ¿quién es el responsable? Entonces, como usted bien ha citado, hay posiciones a lo largo de la ORBE en donde se toma responsabilidades puntuales. Por ejemplo, la responsabilidad del fabricante o del desarrollador del software, ¿no? Si hay errores de diseño o fallos de software, entonces si el accidente ocurre, ¿no? Debido a un error en el diseño del vehículo, definitivamente, pues, como la conducción no es de pronto realizada por un humano, esta conducción es autónoma mediante un software, entonces la responsabilidad podría recaer definitivamente en el fabricante del vehículo o en la empresa que desarrolla el software, ¿no? Esas son las posturas que se manejan respecto de este tipo de tecnología automotriz. Esto evidentemente incluye un problema, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué podría ser un fallo? Un fallo podría ser una
situación de no detección de los sensores de algún tipo de movimiento que de repente pues genere una mala interpretación del entorno en donde se está conduciendo. Y bueno, pues al tomarse una decisión automática, autónoma, el auto pues comete un error, una falla, ¿no? Un error. ¿Qué pasa si el software es defectuoso, ¿no? O hay productos tecnológicos como estos que no tienen o no se generan las actualizaciones que deberían generarse para controlar el vehículo, ¿no? También podría implicar esto responsabilidad definitivamente el desarrollador del software en esta situación eventual o en la que se pueda ocasionar un accidente o algún tipo de lesión por estos hechos. Ahora, si bien es cierto, esa es la posición de la responsabilidad del fabricante, también podría incurrirse en la responsabilidad del propietario o usuario del vehículo. ¿Por qué? Importante porque aquí podría darse el caso del uso inadecuado del vehículo. Si el propietario o el usuario no sigue las instrucciones que el fabricante, ¿no?, advierte para este tipo de vehículos autónomos, como ignorar las advertencias, por ejemplo, que pudieran darse en el sistema autónomo del vehículo, o no realiza las revisiones o el mantenimiento recomendados, podría pues considerarse de que evaluando el caso en concreto, podría darse la posibilidad que también haya responsabilidad del propietario o usuario del vehículo. Así como también hay una modalidad que también permite, ¿no?, que es la conducción manual en modo autónomo, que en algunos vehículos autónomos permiten la conducción, tomar el control, y entonces el accidente puede ocurrir mientras el conductor está en ese modo, ¿no? Entonces, hay estas dos responsabilidades que podrían acarrearse, dado cuenta de que exista un eventual accidente. Y en el marco jurídico peruano, como repito, en la ausencia de la regulación específica, definitivamente se debe manejar desde una responsabilidad civil, ¿no?, respecto de los daños, y evidentemente en el caso de muerte o lesión subsecuente, desde el marco jurídico, pues no de la responsabilidad penal. Definitivamente estamos hablando de una responsabilidad corporativa cuando hablamos del dueño del software o cuando hablamos definitivamente de el fabricante o del desarrollador del software. Y estamos hablando también de una responsabilidad del propietario de la cosa vehículo cuando esta causa lesión, daño o un subsecuente muerte en el caso de que se suceda un evento dañoso con el bien del que uno es propietario, el bien vehículo, ¿no? Entonces, en algunos casos podría haber una responsabilidad compartida. O sea, hago la pregunta, ¿no? Y me respondo yo misma. En muchos casos, creo, podría darse una responsabilidad compartida entre el fabricante, el propietario y cualquier otra parte que pudiera estuviera involucrada, ¿no? Voy a hacer una variante, ¿no? Con el caso de pronto algún tipo de responsabilidad que pueda tener el conductor, dependiendo de la modalidad, ¿no? Hay posibilidad de que haya responsabilidades compartidas. En todo caso, cada caso en concreto debe ser evaluado en el marco de generar una respuesta legal, un remedio legal, frente a un marco jurídico poco robusto,
¿no? Respecto de, de los autos autónomos, ¿no? Sin embargo, lo que nos ofrece el marco legal peruano es la codificación civil, como lo he mencionado, y la responsabilidad, pues obviamente penal en la que se incurre. Hay un tema también de seguros y coberturas, ¿no? Que deberían también trabajarse de una manera fina, porque estas pólizas de seguro contra accidente específicas deberán de alguna manera las compañías de seguro desarrollar también un soporte legal diseñado específicamente para este tipo de producto, ¿no? Que cubra, obviamente, dentro del riesgo de póliza de los errores del sistema autónomo, como ya había dicho, y además los riesgos tradicionales que un vehículo pueda tener, ¿no? Esto obviamente va a facilitar muchísimo la gestión y evidentemente el establecimiento y asumir las responsabilidades en caso de accidente. Definitivamente no se me pasa la conducción de un vehículo así sin un seguro obligatorio, que en muchos países deben de adaptarse de pronto con cláusulas específicas para este tipo de vehículo, ¿no? Hay en el ámbito internacional definitivamente una normatividad, como usted lo ha referido, poco clara en algunos aspectos respecto de la responsabilidad en accidentes de vehículos autónomos. A veces, de lo que se ha sabido, ¿no? De una manera muy liminar, algunos tribunales están analizando los casos individualmente y considerando la negligencia en el diseño del producto y el comportamiento del usuario como dos puntos muy importantes para poder evaluar cada caso. Entonces, la palabra negligencia puede estar apalancada no solamente al desarrollador del producto, sino también al comportamiento del usuario. Y el negligente es el que no obra diligentemente. Entonces, el obrar diligente y obviamente la buena fe en la adquisición de un producto también juega son puntos claves para poder entender toda la sinergia de esto. De hecho, algunas jurisdicciones han manejado algún defecto como en su marco normativo aplicando la ley de productos defectuosos, por ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos también ir por ahí, ¿no? Si es que hay un fallo en el tema del software, podría aplicarse a los vehículos autónomos la responsabilidad de los fabricantes por esa vía, ¿no? Y obviamente una institución fortalecida como lo es Indecopi impondría las sanciones administrativas correspondientes, ¿no? Es lo que podría comentar sobre la responsabilidad legal en accidentes de vehículos autónomos que pueda recaer el fabricante, en el propietario o en el mismo usuario, enfatizando de que es muy importante el análisis de la diligencia debida, de la adquisición, por ejemplo, y conducción, la adquisición de buena fe, ¿no? De las partes contratantes y definitivamente el tema puntual de el obrar diligente en la conducción responsable y en la adquisición y mantenimiento de la propiedad de un vehículo de tales características. Entonces, son varios aspectos legales a analizar que por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer de una manera detallada, pero como usted ha dicho, el día de hoy hay mucha tela por cortar y podremos hacer las precisiones puntuales en también las siguientes sesiones conforme se presente la temática de cada
unidad y de cada sesión que usted está llevando a cabo a través de este curso, ¿no? Entonces, es lo que puedo aportar, ingeniero Zaira. Muchísimas gracias, doctora María Beatriz. Bueno, vamos a ceder la palabra, o si tuviera alguna pregunta, alguna duda, antes de ceder la palabra a Daniel, al doctor Daniel Partida, Victorio. Está con nosotros Miller desde el hermano país de Ecuador. Está con nosotros desde Arequipa Christopher y An- Angélica María desde Piura. Carambas, se han disculpado el clan Aldaz por una cuestión que han tenido que hacer. Y siempre es grato poder escucharle a usted, maestro. Siempre es grato poder escucharle. Yo tengo en mano, a ver un momentito el micrófono, a ver si nos apoyan. Miller, cierre su micrófono, por favor, mi hermano. Yo tengo en mano un libro que es El ABC de la inteligencia artificial, manual básico para entender el mundo de la inteligencia artificial. Tiene todavía en su portada la denominación de bestseller. No sé si es por el número de páginas o porque lo han leído y se les ha hecho más fácil tratar de entender, como dijera Francisco Miró Quesada Cantuarias, para entender al monstruo hay que ingresar en el vientre. Entonces, voy a tener 3 momentos para compartir con usted, Amauta Alberto. En la página 37 nos dice sobre el transporte del futuro. Algo muy interesante, ¿eh? Algo muy, muy interesante en relación a los sistemas de gestión de transporte utilizando la inteligencia artificial, que no lo voy a tocar. Me voy a ir a la página 38 y sí voy a leer el tercer párrafo. El ejemplo, entonces, cuando estamos hablando el tópico de la ponencia de Tesla. Tesla es conocida por su enfoque innovador en la integración de la inteligencia artificial en sus vehículos. Al pie de la exposición del maestro, uno de los ejemplos más destacados es el sistema de conducción autónoma de Tesla, conocido como Autopilot, utilizando avanzados algoritmos de inteligencia artificial y una variedad de sensores como cámaras y radares. Los vehículos de Tesla pueden conducir de manera autónoma en ciertas condiciones de la carretera. Esto significa que el automóvil puede mantenerse en el carril, ajustar la velocidad, realizar cambios de carril y estacionarse sin la intervención del conductor. Es como tener un copiloto inteligente y autónomo a tu lado. Estamos suscritos bajo la recomendación aquí de la MAUTA en algunas páginas internacionales en diferentes idiomas y advertíamos un auto autónomo en Estados Unidos y en China y estaba durmiendo la persona que iba dentro del auto autónomo. Y ahora tienen esta capacidad de estos autos autónomos incluso de pasarte la voz para que te despiertes. Maestro, por favor, va a haber 3 momentos de parte mía. Este es un primer momento. ¿Qué usted dice como especialista a la lectura que acabo de compartir? Muchas gracias, Daniel. Bueno, hace mucho, bueno, al inicio de año creo que estábamos conversando en una de mis presentaciones justo con la doctora María Beatriz Cerdán Flores, y mi propuesta era de que la inteligencia artificial sea una ciencia, una tecnología
de servicio para nosotros. Sin embargo, el día de ayer, un gran investigador español, en un artículo científico, indicaba que, y lo ha hecho de forma veraz y sucinta, de que le hacemos caso a las máquinas. Por eso he citado el Waze. ¿Cómo voy a determinado lugar? Busco el aplicativo en mi equipo móvil y me va a dar la dirección y me da las opciones. ¿Vas a ir en bus? ¿Te vas a desplazar en bus, en auto o en un sistema de transporte integrado que puede ser el tren, etcétera? Entonces, uno le coloca la opción en tren allá, en tal estación, subes y en 15 minutos estará en la estación 5. Deberás apretar el botón verde, bajarte y estarás en la ubicación descrita. Es más, te voy a dar la opción de que apenas inicies el desplazamiento hacia tu destino, la ruta se va a volver de color verde porque ahorita está en rojo y en cada estación te daré un aviso sonoro de que estás llegando a una estación determinada y te faltan aún 3 estaciones para que estés atento al viaje, ¿no? Entonces, esto a mí me va a permitir viajar con súper y suma comodidad, sin preocupación, sin estar preguntándole a nadie, porque ya tengo el equipo que me va a indicar. Entonces, en vez de haber inventado la seguridad y la comodidad para nosotros, nos estamos prácticamente, es mi punto de vista y es el enfoque que tengo, nos estamos dedicando a que la máquina nos indique de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido y ya no deseamos vivir, que nos haga fácil las cosas. Pero sin embargo, nos estamos volviendo súbditos de esta tecnología que aún para mí no se ha concretado, no se ha completado. Inclusive hay una IA para ahora ya elaborar artículos científicos. Estoy demostrando yo con esta presentación que no suelo hacer en mis presentaciones, uso PowerPoint. He desarrollado mi tema de auto autónomo, el coche autónomo y su tecnología. ¿Y por qué no me responde cuando le coloco auto autónomo? Porque el IA viene en inglés y su traducción es en español europeo, o sea, de España. Y en España al auto le dicen coche. Y le he ingresado esta data y eso es lo que me ha dado a mí, de acuerdo a lo que yo he solicitado, el Prezi IA para presentarles a ustedes. Entonces, esta es la manera y la forma como eh, se va desarrollando la IA y prácticamente eh, nos va a dejar sin la iniciativa de hacer algo. Yo me quiero ir a visitar ahorita a cualquier persona y me va a indicar, tómese taxi, se lo vamos a mandar por teléfono, se va al aeropuerto y le adquirimos los pasajes. Y usted presenta su número de código de serie de su tarjeta de crédito y mañana está su vuelo. No vamos a Ecuador, mañana vamos a volar. Y ya está el vuelo, ya está listo. Ya no tengo que utilizar el teléfono ni nada por decirlo. Respecto al auto, el auto posiblemente pueda obedecer mi orden, decir detente a 3 cuadras y ahí a la derecha porque es donde tengo que voltear si es que no he programado o de pronto tengo una situación de emergencia. Entonces va a obedecer, pero no se equivoca Elon Musk en Tesla. Lo que ha sucedido es que los procesos no se han realizado de acuerdo a lo esperado y este aprendizaje ha costado mucho, choques, volcaduras e incendios. Entonces, por eso es que la alternativa de este auto autónomo se presenta con vehículos con motores de combustión interna, que son los menos dañinos en cuanto a accidentes e incendios, pero sí en alta contaminación. Los híbridos, que son medianamente dañinos en cuanto a colisiones y explosiones se refiere, y medianamente contaminantes al medio ambiente. Y los eléctricos, que son altamente peligrosos por esta famosa pila de litio-ion o de sal y por el gran peso que tienen estos y el gran costo de mantenimiento. Lo que decía hace 2 días, no se compre un auto que lo vaya a volver pobre. Necesitamos un vehículo que sea pues
una herramienta para trasladarnos de un lugar a otro con seguridad, sin hacerle daño a nadie y a nosotros mismos. Maestro, Dígame, Daniel. doctora María Beatriz, Dígame, por favor, dígame, doctor Daniel. si me permiten participar en un segundo momento, este libro, Por favor. yo por mí les Sí, quisiera llegar este libro a todos, carambas. Vamos a crear un drive. Voy a crear drives y vamos a compartir los materiales. Página 78. Cosa pero maravillosa. ¿Qué le espera a la industria automotriz? Y ahí de lo que nos decía mi maestro, voy a volver a parafrasear lo que nos dice en la página 78. Asistentes de voz. Los autos del futuro tendrán asistentes de voz inteligentes que nos ayudarán mientras conducimos. Podremos hacerles preguntas, pedirles direcciones y controlar diferentes funciones del auto. Todo con comandos de voz. Voy a continuar sobre la pregunta, ¿qué le espera a la industria automotriz? Esto pareciera digno de los supersónicos, pero será completamente real. Veamos. Conducción autónoma. Es todo un párrafo. Asistentes de voz, que acabo de leerlo. Mayor seguridad. Experiencia personalizada. Mantenimiento predictivo. Conectividad. Y para mi participación en la tercera, dejo el tema de energía limpia. Lo leo. La inteligencia artificial también está impulsando la adopción de autos eléctricos. Perú, esta parte del mundo, y otras formas de energía limpia en la industria automotriz. Portugal yo creo que es un gran modelo. Esto ayudará a reducir la contaminación y a cuidar nuestro planeta. Con mi última participación de adelanto, maestro, no solamente miremos la evolución de la industria automotriz y de estos autos autónomos que tienen toda una clasificación dentro de los autos autónomos, sino el papel que ha jugado en esta evolución tecnológica automotriz la transformación y la manifestación de la energía y la utilización de la misma. Amauta, Alberto, guardo para mí. Tercera participación, maestro. Algo muy sencillo, ¿no? El auto autónomo se encuentra en la revolución industrial 4.0. Y el auto eléctrico y los autos que vienen con motores de combustión interna, a gasolina, diésel, etcétera. La revolución 4.0 trata de justamente programar las máquinas para que las planchas de acero ingresen con sensores tipo láser, como hemos estado hablando de este auto. Estas planchas, de acuerdo a su grado de dureza o aleación de carbón y hojalata, ingresen diferentes grosores y espesores y anchos, y estos van directamente a las prensas. De pronto unos brazos eléctricos, ya no con asistencia hidráulica, o sea, con aceite, esos brazos eléctricos van a comenzar a soldar las partes. Hay el video, obviamente, y se arma la camioneta o el vehículo en menos de 12 minutos, la estructura. Y esta estructura va a ser sumergida en un pozo que se llama cataforesis, es la fosfatación de la lata para cuando exista una interferencia eléctrica o haya una lluvia con rayos y truenos y le caiga un rayo al vehículo, este no se vea alteradas sus funciones eléctricas, toda vez que el pararrayos viene a ser el neumático. Entonces, todo este proceso ya está planificado. Actualmente estamos hablando
los 4 pilares de la competencia, que son saber ser, saber hacer, saber aprender y empatía. Con la tecnología 5.0 que ya se acerca, ya las competencias son 10. Entonces, esta ampliación, esta extensión, quizás crecimiento de la tecnología, nos está llevando a lugares y sitios insospechados. Y por lo pronto estamos todos los días tratando de investigar situaciones que nos puedan dar luces de cómo manejar esta tecnología. Pero lo que estamos viendo dentro de nuestra ignorancia y nuestra falta de proyección y visión es que somos súbditos de esta tecnología, que sin querer queriendo hemos alimentado con nuestras experiencias, con nuestras vivencias y con nuestros conocimientos previos a esta máquina llamada Big Data, la gran base de datos. Y esta gran base de datos, obviamente, con la Machine Learning, o la máquina de aprendizaje, ha generado nuevos conocimientos. Como decías al inicio, el conocimiento no se transforma, el conocimiento se construye con conocimientos previos, con el aporte del docente, de la nueva tecnología, y el resultado de este proceso se llama aprendizaje significativo. Entonces, esto va a ser lo que se va a tomar en cuenta para poder seguir avanzando con estas tecnologías. No hay que olvidar que aún la inteligencia artificial tiene muchas cosas por aprender y estamos nosotros contentos de que posiblemente nos ayude, pero como usted manifiesta, no solo es el campo automotriz. A mí me gustaría mucho avanzar sobre la prevención de enfermedades en las personas, sobre el diagnóstico de las enfermedades, sobre el diagnóstico del medio ambiente, de por qué actualmente se incendian las praderas o alguien las incendia, sobre el diagnóstico de cómo podemos saber cuándo sembrar, en qué lugares sembrar y en qué época sembrar para poder tener los alimentos y la materia alimenticia suficiente necesaria para poder seguir sobreviviendo en este mundo. Y también me gustaría que la inteligencia artificial pudiera construir, diseñar una máquina que construya hielo para poder seguir cargando el polo norte y el polo sur de este hielo, que son los casquetes magnéticos del giro concéntrico o rotacional y traslacional de la Tierra, para seguir manteniéndonos con vida en este planeta que nos ha alojado. Yo pienso que hay muchas aristas aún que ver, y mientras más positivos y más constructivos seamos, yo creo que podemos lograr que no solo en esta parte de cuidar la vida podamos preocuparnos, sino también que utilicemos toda esta tecnología para la humanidad, que nos ayude a prevenir enfermedades, que nos indique qué cosas podemos hacer, qué medicamentos debemos utilizar para poder seguir manteniéndonos sanos y evitar en la criogenia o en la partenogénesis, evitar que los niños estén viniendo con algunos males, con algunas deformaciones congénitas, como es el autismo, una serie de cosas que esta tecnología que no sirva solo para hacer dinero y para que muchas personas se llenen de dinero, muchas empresas o instituciones mundiales, sino que también ayude a la humanidad a mantenerse sana y viva, para que siga teniendo fuerza para seguir manteniendo este lugar que se llama Tierra en condiciones habitables. Me permite la participación, maestro, Por favor, Daniel, adelante. poniendo un granito de arena a lo que usted señala. Las grandes computadoras americanas, chinas, europeas, de centros de investigación de inteligencia artificial, ¿dónde están instalando estas supercomputadoras, estas grandes computadoras, estas estaciones de trabajo, worksites? Están siendo instaladas justamente para su enfriamiento por el manejo de la temperatura
en el Polo Norte. Entonces, ¿cuál es el problema que origina ahí el uso de la energía, el uso de la electricidad, el uso de estos sistemas electrónicos, de estos sistemas digitales, más aún de inteligencia artificial, esa, esa 5.0 de la revolución industrial y de la utilización de 5G en todo lo que es transmisión, comunicación, el procesamiento de la información y de los datos? Eso no hemos advertido brillantemente José Ortega y Gasset en Meditación de la Técnica, en toda su publicación, en Revistas de Occidente, en todos sus tomos. Los romanos lo entienden bien, no solamente la técnica nos ha ayudado eh, a ese estar, a ese progreso y a ese desarrollo. También, también, como el ejemplo que acabo de plasmar, lo que acaba de decir usted, lo último, Alberto, también hay efectos que no tenemos en cuenta de las tecnologías y particularmente el día de hoy de la tecnología automotriz a través de estos autos autónomos. En la misma participación que lo había anunciado sobre este libro, la página 84-85, interesante, muy interesante, a lo que usted acaba de decir, entonces, ¿qué necesitamos plantear en el mundo? Perú, Ecuador, bosques, bosques, nuestras Amazonías están siendo quemados por el tipo de calidad de vida, por el estilo de vida que tienen nuestros ciudadanos y increíblemente por una situación de falta de una cultura y de una ignorancia enorme. Porque si hay algo que debemos cuidar es la naturaleza, el medio ambiente. ¿Qué propone el libro aquí? No lo voy a tomar todo, es mucho. Una educación para cambiar, para mejorar, para corregir el tema del cambio climático en el mundo. Voy ahora sí a lo que yo deseo. Energía más limpia. La inteligencia artificial puede ayudarnos a producir energía, lo que decía el maestro, de manera más eficiente y limpia. Con el aprendizaje automático, las máquinas pueden analizar grandes cantidades de datos y encontrar formas de optimizar la producción de energía renovable, como la solar y la eólica. Esto significa que podremos aprovechar más el sol y el viento para generar electricidad sin dañar nuestro planeta. Otro punto, lo que yo hacía referencia, reducción de las emisiones de carbono en relación a esta industria automotriz. La inteligencia artificial también puede ayudarnos a reducir las emisiones de carbono, que son una de las principales causas del cambio climático. Las máquinas pueden ayudarnos a encontrar formas de hacer que los edificios sean más eficientes energéticamente, a desarrollar nuevos materiales con bajas emisiones de carbono y a mejorar la vigilancia de deforestación. Todo esto nos ayuda a proteger nuestros bosques y reducir las emisiones dañinas para el medio ambiente. Vamos, transporte sostenible. ¿Sabías que la inteligencia artificial puede ayudarnos a tener un transporte más verde? Con una ayuda de inteligencia artificial podemos desarrollar vehículos eléctricos más eficientes y autónomos, lo que significa que no necesitan usar combustibles fósiles y no emitan gases contaminantes. Además, la inteligencia artificial puede ayudarnos a planificar rutas de transporte más eficientes, reduciendo el tráfico. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Ese cambio climático, que en Cineforo lo hemos visto en 2, 3 películas. Anticiparnos a la predicción del clima y, una vez más, hago hincapié en toda esta ponencia
en todos estos procesos de transformación una energía más limpia. Y todo eso está en el comportamiento, en la conducta, en la sabiduría, en las decisiones de cada uno de nosotros. Ortega y Gasset, el hombre es consustancial a la técnica. El hombre no puede vivir sin técnica y la técnica no existiría si no está el hombre. A esa realidad y a ese mundo hay que sobreponer una nueva realidad y a ese mundo hay que crear uno artificial. Pero ¿qué es lo correcto? Encontrar un equilibrio, encontrar un punto medio, no los extremos. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, desde su nacimiento, desde los diálogos en plena pandemia aquí con el Amauta, desde esos diálogos con María Beatriz Cerdán Flores, ambos de la escuela de posgrado, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, esa era una preocupación de nosotros para ponerle un granito de arena a muchos de los roles y de las funciones que tiene el gobierno ausente en el Perú. Y una vez más les recuerdo el título, el ABC de la inteligencia artificial, manual básico para entender el mundo de la inteligencia artificial. El autor, Edward Herrero Vargas. Maestro, siempre es algo muy especial poderlo escuchar a usted y que, por cierto, la doctora María Beatriz había señalado que usted también tiene libros publicados. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Solo para añadir algunas cuestiones muy puntuales respecto a la acotación jurídica de mi intervención de hace algunos minutos. Aprovechando las elocuciones que me han precedido, he buscado pues, la referencia específica de la normativa legal a fin de que quienes ingresen aquí y puedan advertir del tema de hoy, puedan buscar, si es que es de su interés, estos dispositivos o estas normas en el marco jurídico legal peruano en lo pertinente para efectos de poder tener una idea más clara del marco regulatorio en este tipo de casos que, como bien señalé, no tiene una regulación concreta, ¿no? Concreta y específica para los autos autónomos, pero en el caso hipotético que pudiera sobrevenir algún tipo de lesión, daño, o en su caso accidente de tránsito con consecuencia de muerte, desde la codificación civil se aplica la responsabilidad civil extracontractual. Ustedes pueden encontrar este marco regulatorio en los artículos 1969 a 1986. Básicamente, los más relevantes, ¿no? Como ya había mencionado, en el 1969, regula que el supuesto de que cualquier persona que cause daño a otra por acción u omisión intencional o por negligencia está obligada a reparar ese daño. Entonces, este artículo se puede aplicar, como es una cláusula general, se puede aplicar si el accidente se debe, por ejemplo, a una falla, digamos, del sistema autónomo o del propietario del vehículo, ¿no? Porque según el caso en concreto, se podría aplicar ese artículo 1969. Y el 1970 hace alusión a la responsabilidad por culpa inexcusable, que se puede argumentar en algún caso de negligencia sumamente grave del fabricante o desarrollador del software. Estamos
tratando de dar solución en ausencia de normativa legal específica. En el 1971 se menciona la responsabilidad por hecho ajeno, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos advertir de repente un caso o una modalidad en el que este vehículo sea empleado, por ejemplo, en alquiler. Este podría ser un caso, ¿no? En el 1972 podríamos precisar que hace alguna alusión a una responsabilidad objetiva por un riesgo creado. ¿Cuándo es esto? Cuando, por ejemplo, el caso de los vehículos autónomos se puede interpretar como una responsabilidad del fabricante por los riesgos que implica la tecnología autónoma que está utilizando, ¿no? Los riesgos implicados. Entonces, ya había mencionado también que una vía es la responsabilidad por productos defectuosos, que está en el 1970, y que en ese contexto de vehículo autónomo podría ser aplicada a fabricante y desarrollador de software, y que podrían ser responsables de pronto de los defectos en el diseño o en el funcionamiento del vehículo. O sea, cada caso es muy específico y hay que analizarse de manera rigurosa mediante los artículos que he citado. En el 81, por ejemplo, está la responsabilidad del propietario, ¿no? Los propietarios de las cosas peligrosas, como ya les había mencionado en mi intervención de hace unos minutos, como en este caso podríamos reputar los vehículos autónomos, cosa peligrosa, son responsables por los daños que estos causen, salvo que prueben que todas las medidas necesarias fueron adoptadas en su momento para evitar ese daño. Y así como hablamos de una responsabilidad extracontractual, podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo podría aplicarse una responsabilidad contractual en el caso de un vehículo autónomo? Por ejemplo, en el caso que se analice un arrendamiento, por ejemplo, o un contrato de compra-venta, en donde se identifiquen, por ejemplo, obligaciones y garantías de parte del vendedor. Ahí tiene que haber una evaluación específica del contrato, y en el marco de ello podría emerger una responsabilidad contractual, ¿no? Ligada directamente al objeto del contrato. También podría analizarse, para aplicar este tipo de responsabilidad contractual, incumplimiento puntual de obligaciones estipuladas en sus cláusulas o obligaciones contractuales que contribuyeron a que pudiera ocasionarse el accidente, ¿no? Una prestación inadecuada de servicio de repente apalancada al vehículo autónomo. Con base a los artículos del Código Civil, se puede exigir, evidentemente, una reparación de los daños causados por incumplimiento contractual, pero evaluando el caso en concreto, ¿no? Porque aquí estamos hablando de otro tipo de responsabilidad. Y evidentemente, la responsabilidad contractual se puede aplicar en casos de accidentes autónomos, pero obviamente el límite es el contrato, lo que ambas partes han pactado, y está básicamente anclado en las obligaciones y garantías asumidas en este caso por cada parte, ¿no? Cada parte. Entonces, o las partes contratantes. Entonces, en este caso muy puntual, quería hacer la acotación. Esas acotaciones son bastante generales, pero el propósito de mis palabras es poder conducirlos en lo que vendría a ser una solución legal, ¿no? De análisis legal para alguna situación lamentable que se pueda dar como un accidente de tránsito o algún tipo de lesión, ¿no? Desde el marco regulatorio peruano. También recuerden que hice antes una precisión de las normas que regulan el sector
de transportes y la norma regulatoria de las tecnologías de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya había precisado. Entonces, estamos caminando hacia una regulación más perfilada. Es importante escuchar a los especialistas. Aquí el doctor Alberto Martín Zaira Rojas ha hecho acotaciones muy puntuales que deben ser, creo que, recogidas, ¿no? Para poder pensar el marco jurídico legal peruano pertinente para poder habilitar a los automóviles autónomos en su uso de una manera segura, de una manera legalmente segura, para todas las partes involucradas y evidentemente para aquellos que podríamos en algún momento ser víctimas de un accidente o en su caso compradores de una tecnología como esta, adquirentes, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho al ingeniero Zaira por la especificidad de su disertación sobre esto, ¿no? Que claro, uno ahora se pone a pensar, bueno, pues tenemos un parque automotor bastante antiguo y parece un poco inalcanzable tener un auto autónomo, pero esto avanza muy rápido, la adquisición de tecnología avanza muy rápido y ya tenemos la posibilidad de que estos puedan circular, ¿no? Entonces es importante que hayan marcos regulatorios que se piensen de una manera lúcida, de una manera seria y evidentemente convocando a quienes son expertos en estos temas, ¿no? Aquí tenemos la suerte y el privilegio de tener al ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas exponiéndonos estos temas en distintas sesiones y que espero que sea de gran provecho para todos los que estén interesados en saber más. Y bueno, quien quita que puedan también recogerse algún tipo de, evidentemente, contribución para robustecer el marco legal peruano en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, doctora María Beatriz. Y aquí viene la estocada final. Hace 2 semanas se viene viviendo en Europa algo vivencial, valga la redundancia. Estamos en la tecnología o la industria 4.0. Entonces los alemanes han reducido las horas de trabajo a 6 horas diarias, justamente por esta maquinaria que ensambla los carros solita y tiene sus programas, etcétera. Y han ingresado a un proceso de la fabricación de autos eléctricos y quien le ha ganado en este proceso es China. Entonces la producción de Alemania está en rojo, a menos 2.8%, debiendo estar en azul. Y cada vehículo o cada planta ensambla a la vez 345.000 a 355.000 vehículos. Entonces, ¿qué está haciendo Volkswagen en este caso? Va a cerrar 5 plantas, va a despedir más de 300.000 personas, justamente porque no se ha viabilizado correctamente esta tecnología. A pesar de que ellos son los creadores de la industria 4.0, hay ciertos problemas que hay que solucionar. Entonces, no todo es tan bonito como se ve, ni todo es tan provechoso como debería ser la inteligencia artificial para con los seres humanos. Definitivamente es contundente, ¿no? Lo que usted dice que nos llame a reflexión, porque definitivamente no es per se el avance tecnológico sin un fin y sobre todo ético y además siempre teniendo al ser humano como la centralidad, ¿no? Entonces,
Importante la acotación que usted realiza, estas palabras que nos sirven para exhortar a reflexionar sobre esos puntos. Y esto, bueno, definitivamente hay que tener un manejo serio, ¿no? sobre el tema. Eso es lo que pretende el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital a través de las presentaciones como la suya, ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, y como todos los productos que se ofrecen en la plataforma del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital con la finalidad de generar conocimiento y de que los ciudadanos puedan tomar conciencia del tratamiento de muchos temas que aquí se abordan de una manera seria y respaldada por profesionales expertos en cada tema que aquí se debate y que finalmente generen un provecho en quien nos visualiza, ¿no? El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital a la fecha tiene pues esa misión y esa visión, ¿no? Y esperamos que en ese sentido se siga caminando y que quienes juzguen valioso lo que aquí se puede decir puedan recoger los aportes y esto sirva también para poder aportar, ¿no? De alguna manera con el mejor tratamiento de estos temas en distintos ámbitos que no solamente son los normativos, sino que también están vinculados a cada una de las áreas en las que de una manera bastante esforzada el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital ha generado las líneas de discusión, ¿no? Tenemos no solamente el aspecto del punto de contacto de la IA con el derecho, tenemos el punto de contacto de IA con la tecnología automotriz, como es en este caso, la inteligencia artificial, la filosofía política y los temas de democracia, también inteligencia artificial y educación, también inteligencia artificial y derecho portuario. Entonces, y otros tantos productos que el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital promueve, ¿no? Entonces, tengan confianza en que lo que aquí se dice está respaldado no solo por expertos en su línea, sino porque que además esto se hace de una manera transparente y clara para que aquellos que quieran hacernos llegar sus aportes lo puedan hacer de una manera abierta a fin de que lo que aquí se ha dicho genere, ¿no? Sume. Y lo pueden hacer en el momento que ustedes deseen hacia el ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, a quien le habla, al doctor Daniel Malpartida Victorio, a través de los canales propios de difusión del instituto o el correo electrónico del instituto de donde se dirigen los links de invitación para cada sesión. Bien, le agradecemos infinitamente, ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Siempre es un gusto poder estar en cada una de las sesiones que usted imparte. Muchísimas gracias. Doctor Daniel Malpartida Victorio, le doy el pase para lo pertinente. Muchas gracias desde el hermano país de Ecuador, Miller, que está con nosotros en el Cineforo. Claro que sí, claro También que sí. muchas gracias a nuestro estudiante de Derecho desde el hermano país de Arequipa que nos acompaña. Por favor, está desuniendo la patria. Angélica María desde Piura. Ajá. Y bueno, ¿yo qué puedo decir de Alberto? He tenido la suerte de estar en la maestría, en el doctorado con María Beatriz y con Alberto, desde que yo lo conozco, Alberto, y los constantes diálogos que hemos tenido, y por una experiencia que ya es cuestión muy personal, muy propia,
Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, ¿no? Él para mí tiene una condición de amauta por sus estudios, por su formación, por los países donde él ha visitado, ha ido por estudios, ha ido por beca, el privilegio que le ha dado la vida, como que al hombre lo han tocado. Este es el elegido. Albertito, disculpe, entonces, una suerte enorme conocerlo como persona, como Una profesional. bendición. Ahí está. Entonces, no, Alberto, y bueno, poniéndole aquí un granito de arena, no solamente para el Perú, no solamente para el pueblo de Ecuador, para México, para los diferentes países que nos van a ver en horas posteriores este video, y bueno, con la experiencia de las cosas lindas que nos da la vida, en el lenguaje que decía la doctora María Beatriz Hernán Flores, muchas gracias a los que nos han acompañado el día de hoy y el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial a través de ese equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartí de Victorio, doctora María Beatriz Hernán Flores, el maestro ponente, el amauta aquí con nosotros, Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero. Se viene proyectos maravillosos para el 2025. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales años 2024, que tuvo como título general Inteligencia Artificial en la tecnología automotriz. El título de la ponencia, la inteligencia artificial y los vehículos autónomos. Estuvo a cargo de uno de los creadores, fundadores, mentores del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, el doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Un abrazo, maestro, fuerte. A Gracias, ustedes, muchas gracias. maestro. Gracias a los que nos acompañan. Está con nosotros también un colaborador constante y permanente. Y le hacemos llegar un saludo que ha estado visitando mi trabajo y ha dejado muestra de su maravilloso trabajo, el magíster, maestro Marco Antonio Mori Durán. La gente ha quedado totalmente agradecida con ese trabajo maravilloso, magíster. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Hasta una próxima oportunidad. A todos ustedes un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco, muchas gracias.